Buenas noches, gracias a Dios por estar acá. Una noche bien pasada por agua, pero gracias al Señor porque nos da la oportunidad de tener un lugar donde reunirnos y poder abrir la palabra de Dios dentro de unos minutos para poder crecer y madurar en el Señor. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, por estar acá, y a los hermanos y amigos que se están conectando vía internet. Que el Señor los bendiga y que espero sea de bendición esta noche de estudio bíblico. Noche bastante lluviosa y ya empezando a ponerse medio frita, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su guía, su bendición en este momento para que controle todo. Oramos. Amado Señor, gracias porque podemos llegar delante de su presencia. Gracias Dios porque podemos saber de que usted está en control de todas las cosas. Queremos pedir Dios por los creyentes que viven en estas zonas vulnerables, estas zonas, Dios, que están inundadas, con temor obviamente de la lluvia, con temor e incomodidad de tanta agua, de los ríos, de los arroyos, de las acequias, de los alcantarillas, todo llenándose de agua, saturando la tierra más. Yo oro para que usted proteja, Dios, a los hermanos y hermanas que están por todo lugar en la zona norte, en el Pacífico, en la zona Pacífico Sur. Yo le pido de que usted proteja porque he visto algunos casos también, incluso hasta de iglesias o templos, auditorios que se han llenado con agua y pues obviamente la limpieza de eso es increíblemente grande, además del daño que a veces produce en las bancas, en las paredes, en otros lugares. También Dios, oro por los hermanos en Jamaica, en Cuba, donde ha estado, Señor, este fenómeno natural golpeando con mucha fuerza. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes acá. Abre nuestra mente. Te ruego que podamos crecer en tu palabra, que podamos madurar, que Dios podamos ser semejantes a Jesús. En el nombre de Cristo estamos orando. Si hay algún hermano o hermana que viene todavía en camino, que usted lo proteja de esta inclemencia del tiempo, Señor. Y gracias por aquellos que sacan el tiempo para venir acá y estar acá entre nosotros como hermanos en Cristo. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. La semana pasada hablamos sobre la santidad posicional. Hoy vamos a hablar sobre la santidad progresiva o la santidad diaria o la santidad que nosotros vivimos o debemos vivir constantemente. Dijimos la semana pasada que la santidad era lo que vimos, la santidad posicional. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que Dios, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su soberanía, nos acredita la perfecta santidad de Cristo. O sea, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando ponemos nuestra total confianza de salvación en Cristo, la salvación o la santidad de Jesús nos es imputada, jamás por nosotros mismos, jamás es porque somos buenos, porque tenemos mérito propio para tener esa santidad, no, es porque confiamos en Cristo y por confiar en Cristo entonces tenemos esa santidad imputada. Esa es la santidad posicional. Entonces, esa es la parte que Dios hace por nosotros, nos da la santidad de Jesús. Pero por otro lado está la parte que nosotros tenemos que hacer, como vamos a estar estudiando esta noche. La santidad diaria, la santidad que debemos estar persiguiendo día tras día. ¿Okay? Por eso le llamamos la santidad progresiva. ¿Qué pasa cuando una persona se parece más y más a Jesús? O sea, se lo pongo así. ¿En qué se va convirtiendo una persona que se parece cada vez más y más a Jesús? ¿En qué se va convirtiendo? Se va convirtiendo en un santo, se va convirtiendo en una persona santa, va adquiriendo una santificación. Por eso es progresiva, porque
Hoy yo tengo que ser un poquito más santo que ayer y mañana tengo que ser un poquito más santo de lo que soy hoy. En la Biblia nosotros podemos ver, por un lado, pasajes que nos hablan o que nos dicen que somos santos, nos declara como santos. Así, va. Por otro lado, encontramos pasajes en donde se nos pide ser santos. Por un lado se nos declara una cuestión legal, se nos declara santos, y por otro lado se nos pide ser santos. No es que estos pasajes se contradicen, más bien estos pasajes se complementan, porque están hablando de esos dos tipos de santidad. Están hablando de la santidad posicional y de la santidad que diariamente debemos estar teniendo. Es importante entender que en este mundo caído, en este mundo dañado por el pecado, contaminado por lo malo, en un sentido total, en un sentido completo, en un sentido perfecto, nunca vamos a lograr ser totalmente santos. Eso tenemos que tenerlo claro. Por más que lo intentemos, así como totalmente 100% santo, no voy a ser. No voy a ser. Es un proceso, es una lucha. ¿Y por qué no, pastor? Porque hay fuerzas. Hay fuerzas que están batallando contra nosotros para que no lo seamos, para que no obtengamos la santidad práctica, la santidad diaria, progresiva. Y ahí está batallando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es uno de nuestros enemigos? La carne. La carne batalla para que nosotros no seamos santos. Vea lo que dice Gálatas 5:17. Pablo aquí en Gálatas capítulo 5, verso 17, dice, porque el deseo de la carne es que se opone al deseo del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos santos. Que el Espíritu Santo quiere, vea que es Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo, pero la carne no. El Espíritu nos quiere elevar, la carne nos quiere jalar, nos quiere bajar. Y el resto del texto dice, y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. La carne es el yo, el ego, el viejo hombre, la vieja naturaleza, aquella naturaleza que no es regenerada. La vieja naturaleza no se puede negociar con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no se puede cambiar. Lo que se tiene que hacer es matarla. Eso es lo que hay que hacer. Mortificarla, como decían algunas personas. Porque la vieja naturaleza no puede ser reformada. Por eso es que el Señor nos dio no una reforma para la vieja naturaleza, sino nos dio ¿qué? Una nueva naturaleza. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 22 un momento. Libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Dice, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre. Despójese de la vieja naturaleza. ¿Cómo está esa vieja naturaleza según el pasaje? ¿Cómo está? Viciada. Viciada. La vieja naturaleza está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa viciado? Viciado quiere decir corrompido. Viciado quiere decir dañado. Viciado quiere decir defectuoso. A veces dicen, ese documento tiene vicios, ¿verdad? Porque hay daños en ese documento, hay faltas en ese documento, a veces en el aspecto legal. Entonces, como podemos ver y estamos hablando, la santidad progresiva, la santidad diaria que debemos tener, sí es una lucha, sí debemos hacerla, pero tenemos que comprender que nunca la vamos a lograr acá en la tierra completamente. ¿Por qué? Estamos diciendo porque la carne se va a oponer. El Espíritu dice, sean como Jesús, es su responsabilidad, ya nacieron de nuevo, deben crecer.
deben poner la mira en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, pero la carne va a decir no, satisfaga los deseos, ¿ok? Pero no solamente la carne se opone para que usted y yo no seamos santos, sino que también el mundo, el sistema del mundo se opone. El sistema, este sistema contrario a Dios, este sistema se va a oponer para que usted y yo seamos santos. Vea 1 de Juan, capítulo 3, verso 13. 1 de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo jamás va a aplaudir que usted sea santo, que usted sea recto, que usted sea íntegro. Jamás. Va a estar oponiéndose constantemente para que usted no se eleve, para que usted no crezca, para que Cristo no sea conformado en usted. Entonces tenemos por un lado la carne y por otro lado tenemos el mundo, el sistema mundano, ¿ok? Y claro está que nuestro tercer y gran enemigo es Satanás, es el diablo, que se opone, que estorba para que los hijos de Dios no seamos santos. Entonces tenemos la carne, el mundo y Satanás. Y siempre vamos a estar buscando la santidad y debemos estarla buscando, logrando un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito pasado. Pero solamente hasta que estemos ante la presencia de nuestro Dios, solo hasta que estemos delante de nuestro Dios ya, ¿verdad? Con un cuerpo nuevo, glorificado, hasta en ese momento tendremos la santidad total. Hasta ese momento. Quiero que veamos también Primera de Reyes. Permítame enseñarle esto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, primero de Reyes 8:46. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ahí sigue la historia. Pero yo quiero que pongan atención a lo que está en paréntesis, en ese versículo. Porque no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Hay un movimiento por ahí que dice que usted puede llegar a lograr la santidad completa aquí en la tierra. No, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Sí, estamos en Cristo. Gracias a Dios y gloria al Señor por su gracia, porque ahora Dios no nos ve pecadores porque ve a Cristo en nosotros. Pero nuestro diario vivir es otra cosa. Que debemos tratar de empatar nuestra santificación posicional con nuestra santificación progresiva. Tenemos que, posicionalmente somos santos ya, declarados santos, pero día a día tenemos que irnos pareciendo un poquito más, irnos pegando un poquito más, un poquito más. Nunca vamos a llegar completo, nunca. Otra vez, usted lo puede ver en su vida. Usted batalla con su carne, usted batalla contra el mundo, usted batalla contra Satanás y se parece un poquito más a Jesús, y se parece un poquito más, y se parece un poquito más, y de repente nos descuidamos, ¡pum!, vamos para atrás. Y otra vez, vamos adelante. No es que perdemos la salvación, sino que perdemos, se nos daña la comunión y se nos daña esa cercanía, esa santificación. Pero desafortunadamente nunca vamos a llegar a erradicar nuestra naturaleza, de nuestro ser, el pecado. Alguien puede llegar y decir, qué raro, ¿verdad? Qué barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llegar y pregúntele eso a Adán? No la emprendamos con Dios. Es que Dios, entonces, ¿por qué? ¿Cómo es ese asunto? O sea, si yo me entregué a Cristo, yo debería poder tener la chance de poder llegar a ser santificado completamente. Es que Adán fue santificado completamente a la imagen hecha de Dios, pero pecó. O sea, pecó y introdujo el pecado en la raza humana. Cristo viene posteriormente diciendo, damas y caballeros, yo soy la solución. Lo matan. No tenemos. No tenemos chance. O sea, si yo pudiera, sí. Si yo pudiera, pero estamos en la lucha.
en la lucha. Vea Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Hablando de esto parecido que leímos ahí en Segundo de Reyes, Eclesiastés 7:20. Perdón, en Primera de Reyes fue el que leímos. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Dice, muy parecido, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca pegue. Usted dice, pero yo he pasado tiempo sin pecar. Sí, gloria a Dios, y esa debe ser nuestra meta. Pero que nunca peque, desde el momento en que nos entregamos a Jesús hasta el día de hoy, que han pasado tal vez 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, pues, pecamos. Hay tiempos y hay lapsos donde no, y así debe ser. Pero que nunca vayamos a pecar, imposible. Filipenses capítulo 3, el versículos 12 y 13. Filipenses 3, 12 y 13, dice Pablo mismo, el apóstol, el gran apóstol, el misionero, no que lo haya alcanzado ya. Nos está dejando muy claro, ya yo no lo he alcanzado. Yo, Pablo, ¿verdad? Ni que ya sea perfecto. Esa palabra se traduce maduro también. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está haciendo referencia otra vez al versículo 12. ¿Cómo empieza el 12? No que lo haya alcanzado ya. El versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa es la carrera de nosotros. Qué fantástico el día de ayer, pero ya el día de ayer terminó. Qué fantástico en la mañana. Y qué lindo si el Señor nos deja vivir para mañana, pero el día de hoy se acaba. En unas 3, 4, 5 horas se acabó el día de hoy. Empezamos un nuevo día. Empezamos nuevamente esta carrera. A parecernos un poquito más para Cristo. No hay glorias pasadas que se acumulan. Qué dicha. Yo llevo 4 días, 5 días, 7 días, 20 días sin pecar. Mañana es otro día. Otro día en el cual tengo que luchar para no pecar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan 3, 2. Amados, dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Él? No se está refiriendo a la parte física, se está refiriendo a la parte espiritual. Seremos como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Santo. Seremos como Él, seremos santos. Dios por medio de su Espíritu Santo, viviendo en nosotros, controlándonos, modificando nuestra vida, no solamente quiere un cambio en nuestra forma de actuar, en nuestra conducta, sino también en lo más profundo de nuestro ser. A veces la gente solamente se conforma con el cascarón, se conforma con lo que ve, se conforma con lo de afuera. No, Dios se interesa por la semilla, Dios se interesa por la raíz, Dios se interesa por lo que está profundo en nosotros. O sea, las motivaciones, las intenciones del corazón, no solamente lo que hago y se ve. O sea, ustedes me están viendo ahora que estoy enseñando y estoy predicando y tengo la Biblia y hablo sobre la Biblia, pero ¿cuáles son las motivaciones de mi corazón? Dios quiere trabajar en esas motivaciones para que vayan de la mano, las intenciones de mi corazón y lo que se ve, lo que sale, el fruto. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Hablando de esto de la santificación, Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es
el que en vosotros produce ¿qué? El querer como el hacer. Querer como hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el arranque para llegar a obtener lo que queremos, lo que Dios quiere. Las intenciones del corazón, cuando hablamos de las intenciones del corazón, cuando estamos hablando de los motivos del corazón, son tan importantes como lo es la conducta. Son tan importantes como es la conducta. Lo que no se ve es tan importante para Dios como lo que se ve. Repito, lo que no se ve es tan importante para Dios como lo que se ve. Por eso el proceso de la santificación inicia adentro. El proceso de la santificación no inicia afuera, no es una copia al carbón. ¿Ok? Yo veo que el hermano tal, la hermana tal, habla así, reacciona así, se sonríe así, porta la Biblia así, y cuando habla de la Biblia habla así, entonces yo voy a imitar todo eso. No, es un error. Dios debe cambiar desde adentro, desde lo más profundo. Ahí empieza la santificación. Los seres humanos vemos el hacer. Este es el asunto. Los seres humanos, ¿qué vemos? El hacer. O sea, esa persona canta, esa persona predica, esa persona visita, esa persona enseña, esa persona ofrenda, esa persona atiende a la gente. O sea, lo que se ve. Y eso está bueno. Está bueno. Pero Dios quiere trabajar adentro. ¿Por qué? Porque uno lo ha visto en el ministerio. Cuando una persona solamente se ha preocupado por lo que se ve y piensa en cómo me ven los demás y me voy a esforzar en dar una muy buena imagen, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones difíciles, fuertes, desaliento, desánimo, situaciones así, las personas dejan todo botado. Y entonces usted dice, hey, pero no era que cantaba, no era que predicaba, no era un hermano que estaba tan metido en la iglesia, pero ¿por qué lo dejó todo? ¿Qué será? Y eso lo que hace es confundir al pueblo de Dios. No se confunda. ¿Sabe lo que pasó? La persona se descuidó la santificación interna y se empezó a preocupar solamente por lo de afuera, por las apariencias, para que me vean. Es que tengo que tapar. Mi imagen es muy importante. Y sabe, entre más suba uno como líder, más peligro de eso tiene. Un miembro que nada más llega de vez en cuando, no es tanto el problema. Pero entre más vaya usted en la escala de liderazgo, usted es un líder, maestro de escuela dominical, se mete en el programa de música, en la predicación, en la enseñanza, entre más suba usted, es sumamente peligroso porque usted dice, yo sé, porque el Espíritu Santo lo indica, yo sé que no estoy bien con Dios, yo sé que no estoy caminando bien, yo sé que estoy descuidando mi santificación, estoy descuidando mi salvación, como en otra parte dice. No la salvación en cuanto a pierdo o no, sino la santificación. Pero, ay, qué tirada, tengo que dar una imagen. Tengo que proyectar una imagen de que todo va bien, ¿verdad? Y es súper serio, porque por dentro las pequeñas zorras, ¿recuerdan aquella porción en Cantares? Las pequeñas zorras se me comieron el corazón. Y ya como el árbol da una imagen, grueso el tronco, grandes ramas, pero de repente usted punza con el dedo y se fue hasta adentro, porque lo que queda es un cascarón. ¡Pum! Todo lo de adentro se lo comieron. Si yo no soy consciente de eso, de que estoy descuidando mi santificación, eso va a pasar. Tengo que aparentar. Tengo que aparentar que todo va bien, tengo que aparentar que soy un buen creyente, pero
Triste, tarde o temprano. Eso es lo malo. Si yo no tomo una medida drástica y digo, momentito, aquí es cambiando y agarrándome de Dios, tarde o temprano me vengo abajo. Y el dolor para ustedes, la familia y los hermanos en la fe, su familia en la fe, es grande. Segunda a los Corintios, capítulo 3, aquí Pablo habla de esta transformación interna. Segunda a los Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué? Somos transformados. Ahí está el proceso de santificación. Transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Usted y yo tenemos que estar por dentro transformándonos para parecernos más a Jesús. ¿Ok? De adentro hacia afuera. No tanto a veces pensando en cómo me veo, cómo me ven, actuar, hablar, ministrar, liderar, sino cómo estoy adentro. Romanos capítulo 12, verso 2. Muy conocido el texto. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino que transfórmense, transformaos por medio de, ¿cómo se logra la transformación? Renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento para que entonces comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos renovar el entendimiento. No solo en las costumbres, no solo en las prácticas. Ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto, ya no hago aquello, sino en lo que pensamos. Sino en lo que pensamos. ¿Qué dejo que entre en mi mente? ¿Qué dejo que se anide en mi mente? ¿Qué dejo que llegue y se siente en mi mente y empiece a jalar los cordones para que yo piense lo que mi carne, el mundo o Satanás quiere que piense? Recordemos aquello que dijo Salomón en el capítulo 4 de Proverbios. Él dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él fluye la vida. Guarda tu corazón, guarda la esencia de tu ser. ¿Cómo está nuestra santificación diaria? ¿Cómo está nuestra santificación personal? No estoy hablando otra vez, la idea de ser santo, la gente la tiene tan torcida, es que a mí me gusta ir a la playa y un santo no va a la playa. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Es que yo no soy santo. Ahora, si el proceso de santificación a usted lo lleva a dejar algunas cosas que tal vez no son 100% pecado o 100% mal, es como Dios trabaja en las vidas individuales. ¿A qué me refiero? Si de repente usted dice, ¿sabe? Yo mejor a la playa no voy. Porque ahí en la playa se puede presentar algunas cosas que me pueden tentar. Entonces, mejor yo a la playa no voy. Bien, ya usted, pero cuidado con caer en legalismo. Ay, viera que yo oí que el hermano David fue a la playa. ¡Qué barbaridad! Y cristiano. ¿Dónde dice en la Biblia que ir a la playa es malo? Si el Señor me impresionó a mí, me tocó y me dice, hey, no, apártese de eso. No es pecado completamente, pero para mí, mejor no. Ok, bien, pero hay peligro y de hecho, de hoy en 8 vamos a hablar sobre esos dos extremos, que son los dos enemigos de la santidad. Vamos a hablar de legalismo y vamos a hablar de, ¿cuál es el otro? Libertinaje. Legalismo, libertinaje.
En el centro está la santidad. Bien, en nuestro interior es donde debe iniciar, como he venido diciendo, nuestra santificación. En la mente, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos. Quiero que veamos que en la santificación, en el proceso de santificación, intervienen varios agentes. Varios agentes toman lugar en este proceso de la santificación diaria. ¿Okay? De la posicional, estamos claros. Me entregué a Jesús, Dios me imputa la salvación de Jesús. Perdón, la santificación, la santidad de Jesús, la perfección de Jesús. ¡Pum! La justicia. Pero en la diaria hay algunos agentes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos agentes? Bueno, el primer agente de la santificación diaria o de la santificación progresiva es Dios. Dios es el primer agente. Él es el que en nosotros actúa para producir lo bueno. Es Dios, no soy yo. Por más salvo que sea, es Él, es Dios. Él es el que produce en mí lo bueno, lo santo, lo justo, lo recto. Todo eso viene de quién? Viene de Dios, no de nosotros mismos. Otra vez leamos Filipenses 2:13. Ya lo habíamos leído, pero quiero que lo leamos otra vez. Filipenses 2:13, que dice, porque Dios, no dice porque usted, porque el buen cristiano, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. El inicio, Dios. Ahora vea Primera de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Dice, y el mismo Dios de paz os que santifique. ¿Quién es el que santifica? El Dios de paz. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vea que va desde adentro. No dice cuerpo, alma y espíritu, no, espíritu. La santificación empieza adentro. Espíritu y alma, el asentamiento de mis emociones y el cuerpo. Sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios el que produce en nosotros las ganas, es el Dios el que produce en nosotros el deseo y es Dios el que produce en nosotros el poder para querer hacer lo que hace feliz a Dios. Es Dios. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si usted va a 1 Tesalonicenses, dice, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿dónde arranca? Dios. El primer agente de la santificación progresiva, Dios. Segundo agente. El segundo agente que participa en nuestra santificación es el Espíritu Santo. Dios Padre, nos referíamos al primero, ahora es Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia
del Padre en santificación del Espíritu. ¿Quién santifica? El Espíritu. El Padre santifica, el Espíritu santifica. ¿Okay? Dios no nos da, y présteme atención acá, Dios no nos da el Espíritu Santo porque seamos santos. No. Nos da el Espíritu Santo para que seamos santos, porque nosotros no lo somos. No es que, yo soy santo, entonces me da el Espíritu Santo. No, no. Yo no soy santo, ¿verdad? Por mí mismo. Posicionalmente sí, pero por mí mismo, en mí mismo, soy pecador. No soy de la persona, repito, casi empezando nomás la lección, soy de esos que no siempre hacen el bien y peco. Pero entonces Él me da su Espíritu Santo para que yo sea santo y yo ande en santidad. Romanos, el capítulo 1, verso 4. Romanos 1, 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de, ¿cómo le llaman aquí al Espíritu Santo? Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bien, tenemos entonces un primer agente que es Dios Padre y un segundo agente que es Dios Espíritu Santo, pero hay un tercer agente en la santificación diaria. ¿Y cuál es? Ese tercer agente es usted, soy yo. Ese tercer agente somos nosotros. ¿Okay? Cada cristiano, cada hija de Dios, cada hijo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versos 4 y 5. Segunda de Pedro 1, 4 y 5. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Momentito, ¿qué está diciendo ahí? Usted tiene la naturaleza de Dios. Por tener a Jesús, al Espíritu Santo, usted tiene la naturaleza de Dios en usted. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y ahí empieza una unión, una cadena. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y luego sigue diciendo el resto de versículos, y al conocimiento esto, y luego agregue esto, y agregue esto, etc. Pero todo eso es posible, ¿por qué? Porque tenemos la naturaleza divina. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santidad y la contaminación de carne y de espíritu no van de la mano. No van. Yo tal vez pueda ser santo, pero estoy haciendo algunas prácticas, estoy albergando en mi corazón algunas cosas, estoy viviendo de cierta manera, un pie aquí, un pie allá, un pie en el cristianismo, un pie en el mundo, pero estoy tratando de ser santo. No, límpiese de esas cosas. Límpiese. Hay que cortar. Ahora, 3 agentes hemos visto. ¿Okay? Dios Padre, el Espíritu Santo y también nosotros, los cristianos. Ahora, ¿qué herramientas usa el Señor? ¿Qué herramientas utiliza el Señor para lograr en nosotros la santidad? O sea, es que no es clean y ya, no sé, somos muy fantasiosos, ¿verdad? Y pensamos de que yo llego y ya, yo deseo nada más, Señor, yo quiero ser santo y ya, automáticamente soy santo. No. Dios utiliza herramientas. ¿Okay? El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros echa mano a algunas herramientas para producir santidad o santificación en nosotros. Veamos algunas de esas herramientas. Son conocidas, pero se nos olvidan. Número 1,
¿Qué ocupamos? ¿Qué herramienta ocupa el Espíritu de Dios para hacerme más santo? La Biblia, su palabra, las santas escrituras. Yo no puedo ser santo alejado de la Biblia. La Biblia me apartará del pecado o el pecado me apartará de la Biblia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Juan 17. Salmos capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que es en la ley del Señor, en la Biblia, que está su delicia. Y en ella, en esta ley, medita día y noche. Y eso entonces lo convierte en un árbol frondoso, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, porque sus raíces están bien profundas, tomando el agua de la vida. La lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras nos hacen santos. Por eso es que el diablo lucha para que no leamos la Biblia. Nos llena la agenda, nos carga de actividades. Se nos olvidan pasajes como buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Se nos olvida el pasaje que el mismo Señor Jesucristo, con un horario tan ocupado como él tenía, se levantaba muy temprano a orar. ¿Quiere ser santo? Vaya al libro de Dios. ¿Quiere vivir en victoria? Vaya al libro. ¿Quiere vencer el pecado? Vaya al libro. Ve al Salmo 19. Este pasaje es tan bello. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Convierte el alma. Ahí, ¿por qué hay cada vez más personas con problemas emocionales? Cada vez más personas con desvaríos, con tendencias suicidas, con frustración, enojo, ansiedad. Si la ley de Dios es perfecta y ella convierte el alma, ¿qué está pasando? Y yo estoy ansioso, desesperado, temeroso, estoy cayendo en depresión, soy cristiano, pero estoy cayendo en todo eso. ¿Qué está pasando? Si la ley de Dios convierte, tiene el poder de convertir mi alma, el asentamiento de mis emociones, donde está todo eso, simple y sencillamente es porque no estoy en la palabra. No estoy en ella. No la estoy aplicando. Así de sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Meternos en la palabra de Dios es el primer medio santificador que utiliza el Espíritu Santo para santificarnos. Segundo medio, segunda herramienta, la oración. La oración es que va de la mano, Biblia y oración, va de la mano. Filipenses 4:6, por nada estén afanosos. Ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Por nada esté afanoso. ¿Qué tengo que hacer? Vaya y dé a conocer delante del trono de la gracia sus peticiones. Eso es lo que dice. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, yo no sé cómo voy a hacer. Yo tengo una situación, tengo una reunión, tengo un plan, tengo un propósito. Aquí, Dios, no sé cómo me irá a ir, pero tengo que enfrentarlo. Lo descargo en usted. Ayúdeme, deme claridad. Hebreos 4:16, aquí hay una invitación. Hebreos 4:16, ¿qué dice? Acérquense, vengan, confiadamente,
sin miedo. No, ahí voy, ahí, ¿qué irá a pasar? Me da miedo, no sé. No, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar el oportuno socorro. Necesito ser socorrido. Vaya al trono de la gracia. Vaya. Es más, no tiene que pedir audiencia. No tiene que pedir cita. ¿A qué horas cree que me puede atender Dios? Bueno, mira, yo creo, la agenda mía está bien ocupada, entonces, ¿qué te parece si por ahí de las 11 venís? No, simplemente es alzar los ojos y decir, Señor, y el Señor está así, sí, hijo, sí, hija, aquí está el trono de la gracia. Y pego los dos textos. Llego al trono de la gracia con todo el afán de Filipenses 4. Señor, no sé dónde irá a pasar. Hay una situación futura. Ay, Señor, no sé. Bueno, hijo, confía en mí. Hasta el día de hoy no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces confíe. Jeremías 33:3, otra invitación preciosa. Clama a mí, y yo te responderé. Clama a mí y ahí te voy a dejar en espera, en visto, así como ahora se utiliza mucho la frase, en visto, ¿verdad? ¿Qué le parece tal cosa? Y usted ve las dos rayitas azules ahí en WhatsApp, ¿verdad? Los dos checkcitos, o sea, lo vio, Dios lo leyó, pero no me contestó. No, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Vean, ese Dios del Antiguo Testamento está vivo hoy en el Nuevo Testamento. A veces pensamos que, no, sí, él abrió el Mar Rojo y el río Jordán y él hizo que una hacha flotara ahí en los tiempos de Elías y Eliseo y él hizo, bueno, no sé, portentos y maravillas, pero hoy Dios las puede hacer hoy. Dios las puede hacer hoy. El punto es, ¿lo creemos? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos. ¿Qué es limpiarnos? Santificarnos. Nos limpia de la maldad para que seamos cada vez más santos. Cada vez más santos. Este acto tiene que ser constante, hermanos. A veces pensamos en confesión con pecados grandes, ¿verdad? Uy, es que yo hice tal pecadote. Señor, te pido perdón por ese pecadote. No, pero a veces por nuestros pensamientos, a veces hay algo que yo debí haber dicho y no lo dije. Tenemos que autoexaminarnos porque ese pecado no nos da esa santificación, esa pureza, ese acto de pulirnos. Bueno, ok, Dios usa la Biblia, Dios usa la oración. Número 3, ¿qué más? ¿Qué más usa el Espíritu Santo para darnos santificación? El convivir o el compartir con otros hermanos. El estar con otros hermanos me produce santificación. Vea Hebreos 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, aquí viene, exhortaos. Pero si yo no me junto con los hermanos, ¿quién me va a exhortar? Exhortaos. De ahí la importancia. Como dice Gálatas, pongamos aquí un espera en este pasaje en Hebreos y recordemos
lo que dice el libro de Gálatas, que nosotros, hermanos míos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. No es señálenle, no es apuñálenle, no es échelo afuera, sino restáurenle. Aquí, si yo veo a un hermano en un mal proceder, o veo a un hermano inconstante, ¿qué dice? Exhortándole uno al otro cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es que importante, pero eso, si no hay congregación, si no hay compartir, si no venimos presencialmente, no funciona. No funciona. Evitar el engaño del pecado es vivir en santidad. Hay que vivir no aislado, hay que vivir en comunidad. Vea Hebreos 10, un pasaje muy conocido, Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo usted va a ser estimulado al amor y a las buenas obras si la persona no se congrega, si no comparte con los hermanos? ¿Verdad? Y el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy la gente dice, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene pronto, pero viene la iglesia menos. Qué raro. Contrario a lo que dice el versículo, Jesús viene. Entonces, ok, Él viene. Entonces yo voy más. No, damos gracias a Dios por las redes sociales. Yo doy gracias a Dios por las redes sociales. Yo doy gracias a Dios porque a veces llego a algunos lugares, a veces, en las últimas veces son funerales a donde más he ido, pero he estado ahí y de repente gente llega y me dice, yo escucho los mensajes de Casa de Pan. De verdad. Sí, alguien me pasó un enlace. No me acuerdo ni quién. No sé si es un tío, un primo, alguien me pasó un enlace y empecé a seguirlo. Gracias a Dios por las redes sociales, repito, porque los mensajes, los estudios bíblicos están llegando dentro de nuestro país y afuera de nuestro país. Estamos llegando a hermanos que están enfermos, hermanos que no se pueden movilizar fácilmente, que no pueden venir a congregarse. Pero este fabuloso medio para extender el Evangelio y la palabra de Dios no debe jamás sustituir el venir a la iglesia físicamente. Ahora, de todos modos, yo lo veo allá no es de todos modos. Ojalá que haya una razón de fuerza mayor para no venir. Por el medio electrónico no podemos dar calor humano. No importa si yo me pongo a darle besitos a todos los que están ahí, ¿entendés? No puedo estrechar la mano, no puedo dar un abrazo, porque hay una cámara, una pantalla de por medio. Calor humano no podemos compartir cara a cara con las personas. No podemos expresar de manera física el amor de Cristo, no podemos. Pero también el Señor utiliza otro instrumento. Sí utiliza la palabra de Dios, utiliza la oración, utiliza el compartir entre hermanos, pero también el Señor utiliza la aflicción. El Señor utiliza la aflicción. Dios usa la aflicción para santificarnos. Porque por medio de la santificación, las impurezas son limpiadas. ¿Y por qué son limpiadas? Porque corremos a Dios. Y esas asperezas que todos tenemos, ¿verdad? Que somos diamantes en bruto. Si usted ve un diamante, una piedra horrorosa ahí, toda en bruto, llena de puntas y toda la cosa. Pero llega alguien que sabe y empieza a cincelar, a quitar todas las asperezas, hasta hacer algo, tal vez del tamaño de una palma de la mano, hacer algo chiquitito, pero sumamente valioso. Esto grande en bruto no valía tanto,
como lo chiquitito que ha sido trabajado y pulido por los cinceles, los martillos que han golpeado. Recordemos Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y oí una vez a un pastor que en un mensaje me dio una muy buena enseñanza. Él dice, qué lindo sería, él dijo, qué lindo sería que uno supiera qué hacer en todos los casos, o sea, al 100%. Pero a veces uno mete la pata. Es que no sabemos, porque estamos en un mundo pecador. Yo puedo tener todas las buenas intenciones del mundo para hacer negocios con alguien. Yo puedo orar y suplicar y rogar y pedir, Dios, diríjame, pero estoy manejando en un mundo caído, pecador, con un pecador, una situación y no sé cómo irá a salir. Y puede ser que sea una mala decisión. Me equivoqué, metí la pata. Bueno, si uno lo hizo siguiendo los pasos correctos, si yo como creyente seguí los pasos correctos, busqué a Dios, le supliqué, el Señor me abrió el camino y yo creí que era lo correcto, aún las metidas de pata a los que aman a Dios ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Ojo con lo que voy a decir, no es que yo meto la pata, no me importa, yo de todos modos, yo me tiro y Dios me apaña. Así no funciona. Así no funciona. Yo tengo que hacer lo que es correcto. Pero otra vez, vivimos en un mundo caído. Yo no sé. Ahora estábamos hablando de tanto accidente de tránsito. Mire, usted puede subirse a su carro, encomendarse a Dios, ponerse el cinturón, tener cuidado, ir ahí, ¿verdad? Como una piña mal pelada, solo ojos, ¿verdad? Viendo aquí, viendo allá, viendo el retrovisor, viendo despacito. Pero alguien simplemente se brincó el alto o un desesperado de esos que se le mete, ¡fra! Y le golpeó la punta del carro. Usted dice, usted iba muy bien, usted todo lo estaba haciendo bien, pero vivimos en un mundo caído, donde no todo el mundo hace las cosas bien. Pero aún esas cosas que usted dice, ¡ay! A los que aman a Dios, todas las cosas se llevan bien. Y un último versículo, Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Y esto yo lo he tenido que aprender en carne propia. Y duele, arde, quema, pero ¿sabe? Da fruto. Bueno me es haber sido humillado. ¿Quién va a decir eso? ¿Quién va a decir eso? Bueno, la persona que de verdad le sacó jugo a la prueba, a la aflicción, porque le ha llevado a ser más pulido, le ha llevado a ser más santo. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Iba para arriba y no, Señor, usted se me va. Ay, qué duro, traga uno duro, traga grueso. Pero es bueno, porque Dios lo permitió. Porque Él produce en nosotros el querer, como el hacer, y a los que aman a Dios, todo nos ayuda a bien. El Señor utiliza métodos, mecanismos, herramientas para santificarnos. Aprovechémoslos. Los tenemos aquí al frente. Oremos. Amado Señor, gracias te doy por la oportunidad de abrir la Biblia, crecer, madurar, conformarnos a tu imagen, mi Señor. Te pido, mi Señor, que por favor nos hables claro, nos enseñes y que nosotros tengamos la disposición de poner en práctica tu palabra santa y perfecta. Que la pongamos por obra. Señor, ayúdanos a tener una santidad diaria, una santidad progresiva. Poquito a poco irnos pareciendo más a ti, Señor Jesús. Pido bendición por esta palabra que ha sido expuesta
para que anide en los corazones de los hermanos, anide en mi corazón y anide en los corazones de aquellos que la escucharon vía internet o la van a escuchar posteriormente. Y que tu nombre, Dios, sobre todo sea glorificado. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Amén. Quiero recordarles que si Dios lo permite, el próximo domingo seguimos adelante con el estudio del libro de Proverbios. Vamos a estar hablando sobre, recuerdan, hay dos hombres principales que se mencionan en el libro de Proverbios. ¿Cuáles eran? El hombre sabio y el hombre necio. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que dice Proverbios y en la Biblia sobre ellos. Que Dios los bendiga. Podemos pasar a tomarnos ahí un café.